La joven que ves en pantalla fue adoptada por dos padres que la amaron sin límite, pero ella solo sentía aversión y odio hasta el punto que hizo algo horrible. Aquí te cuento la historia de Ana Carolina López. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Yang Zúñiga, que me escribió: gracias, eres el mejor narrador, siempre tienes muy buen contenido, bendiciones. Muchas gracias, leyenda, por tu apoyo, me resulta muy especial tenerte aquí en la comunidad, te deseo lo mejor del mundo, deseando que goces de salud, te envío un abrazo del tamaño del cielo y un beso cósmico. También quiero agradecer a Sammy, que me escribió: la buena energía para ti, un beso gigante. Muchas gracias, mi leyenda, por tu apoyo tan lindo, por estar aquí, Sammy. Aprecio mucho tu presencia. Deseo que las cosas marchen de maravilla. Te envío un abrazo sideral y un beso cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué ha sido lo más difícil en tu familia? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Ana Carolina López Enríquez nació en 1996 en México. Se desconoce la ciudad porque fue entregada en adopción cuando tenía 1 año. Se sabe que su madre biológica sufría de VIH y su padre no tenía trabajo, y por tanto sus condiciones eran insuficientes para darle bienestar a su hija. En 1997, a pesar de que el matrimonio de Efren López Tarango y Albertina López Ortegón ya tenían una edad bien avanzada y el hombre tenía ya 6 hijos de una relación pasada, decidieron adoptar a la pequeña y la bautizaron como Ana Carolina López Enríquez. Para aquel momento Efren tenía 65 y Albertina 45. En un principio la adaptación de la joven a su nueva familia no supuso demasiados problemas. Al fin y al cabo era tan solo una pequeña de poco más de 1 año de edad y su conciencia no se había formado del todo. No obstante, algunos miembros de la familia no la recibieron con todo el afecto que ella hubiese querido. Una vez Ana empezó a crecer, desarrolló una especie de incomodidad en contra de sus hermanastros, algo que después se transformó en un profundo resentimiento. La joven mencionaba que eran únicamente unos interesados que trataban de sacar tajada cada vez que querían. En pocas palabras, veía a sus hermanastros como una especie de parásitos que se aprovechaban de sus padres. A medida que Ana fue creciendo, varias de las características que tenía tan solo cuando era una niña se materializaron con mayor vigor en su personalidad. Era una chica tranquila, reservada, inteligente, pero eso sí, bastante reservada y con pocas facultades para expresar lo que sentía. Estas características también la hacían ser poco sociable. Muchas veces prefería aislarse que tratar con la gente que la rodeaba. Este carácter reservado y taciturno de Ana se hizo todavía más fuerte debido al bullying que sufrió durante gran parte de su etapa escolar. En el colegio la llamaban Anita la huerfanita, un apelativo que la joven odiaba visceralmente. Con todo su ser le generaba un odio incontenible, pero por extraño que pueda parecer, Ana empezó a sentir resentimiento no por las personas que le dirigían tales ofensas, sino por sus padres, a quienes, desde un momento difícil de identificar en su vida, empezó a culpar de todos sus males. La razón por la cual Ana sentía mayor resentimiento hacia sus padres, que hacían los mismos victimarios, era muy sencilla. Sus padres no hacían nada ante el acoso escolar que la joven sentía. En varias ocasiones la joven llegó a mencionarle a sus amigas del colegio que en algún momento asustaría a sus padres por tomarse las cosas a la ligera. En el colegio también se sabía que la relación de la joven con su familia no era buena. Es difícil identificar en qué punto preciso de su vida Ana empezó a sentir que el centro de todos sus males eran sus padres.
Lo cierto es que ella los culpaba de todo lo malo que le llegara a suceder. Efren y Albertina siempre habían tratado de hacerla sentir lo más cómoda posible en el hogar. Habían tratado de darle todo el cariño que podían y le satisfacían todos sus caprichos, ropa, cenas caras y viajes. No obstante, en vez de que esto mitigara el odio de Ana, no hacía sino alimentarlo. La joven veía en estas actitudes una forma de comprar su afecto, de tratar de ocultar una especie de desprecio que realmente ellos sentían hacia ella. Para la mayoría de personas, Ana era una persona como cualquier otra, con sus sentimientos, sus odios, sus amores y alegrías. Naturalmente cargaba con una historia un tanto diferente a la de la mayoría, pero quienes la rodeaban no veían en ella nada que la separara radicalmente del resto de la humanidad. Era una joven normal, callada y ante todo pensaba que la gente era inofensiva. Nadie podía sospechar que tras la fachada callada y excesivamente reservada de la joven se escondía un carácter totalmente volátil que estallaba ante la mínima situación que le generaba disgusto. La joven discutía frecuentemente con sus padres, los gritaba y ofendía. Con sus hermanos tenía una relación absolutamente fría porque los detestaba. Su odio acumulado hacía que se desquitara con cualquier cosa que tuviera a la mano, hasta con su perro se había vuelto cruel. Un síntoma preocupante que desde luego no pasó desapercibido a los ojos de sus padres. Efren y Albertina tomaron cartas en el asunto. Enviarían a la joven a un internado en los Estados Unidos. Creían que le haría bien a ella y que la distancia fortalecería sus lazos como familia. Sin embargo, antes de que enviaran a la joven al país norteamericano, sus padres decidieron cumplirle un último capricho: un viaje a Venecia. Hasta este punto eran muchísimas las cosas que Ana había acumulado. Se sentía presa, maniatada por cadenas de lujos y oprimida por unos padres inflexibles que ni siquiera le permitían tener pareja. Sus padres habían rechazado al joven que ella decía amar. De manera definitiva tenía que poner fin a esta situación. De algún modo tenía que liberarse de la opresión que ejercían sobre ella. El sábado 4 de mayo de 2013, hacia las horas de la tarde, las autoridades del estado de Chihuahua recibieron un reporte del hallazgo de cuerpos calcinados en un terreno baldío hacia el sur de la ciudad. Las autoridades llegaron hasta la calle Faisán de la Colonia México y allí encontraron el macabro acontecimiento. Junto a una pared ennegrecida producto de las llamas, se encontraban dos cuerpos calcinados por su estado. La unidad determinó que habían sido quemados hasta hace muy poco tiempo, pero además se logró determinar que estos habían sido maniatados de pies y manos. La unidad tomó los registros fotográficos y recolectó todas las evidencias posibles antes de que los cuerpos fueran llevados a medicina forense para que se determinaran las causas de la muerte y las identidades de cada uno de los cuerpos. El médico forense, después de los exámenes, determinó varios elementos. El primero fue que los cuerpos correspondían a un varón y a una mujer. El hombre tenía entre 85 y 90 años y la mujer entre 65 y 74. Además de eso, el médico indicó que los rostros de los cuerpos calcinados no mostraban ninguna expresión de miedo o terror, por lo que se podía deducir que ambos habían sido asesinados en un entorno seguro para ellos. El informe preliminar de medicina forense también indicó que la causa de la muerte en ambos casos había sido asfixia por estrangulación. Por último, el médico también encontró en el cuerpo de la mujer una prótesis a la altura de la cadera, un elemento que más tarde permitiría la identificación de los cuerpos. A la mañana siguiente, Ana Carolina se había comunicado con una de sus tías para expresarle su preocupación.
Sus padres habían salido desde la noche anterior y no habían regresado. La joven temía que algo les pudiera haber sucedido. Su tía, que sabía muy bien que los padres de la joven nunca la dejaban sola, se mostró preocupada y le indicó a su sobrina que debía remitirse al Ministerio Público para reportar la desaparición. Esa misma mañana, Ana Carolina entró por las puertas del Ministerio Público de Chihuahua. Su rostro parecía intranquilo. Una vez allí mencionó que sus padres habían salido el día anterior y desde entonces no habían vuelto, algo que era totalmente extraño tratándose de ellos. Además, comentó la joven que sus padres tenían una posición económica bastante alta. Eran dueños de varios expendios de licor y bares de la región, por lo tanto, le preocupaba el hecho de que tal vez pudiesen estar secuestrados o muertos. Gracias a esta información que brindó la joven, las autoridades pudieron cotejar las identidades de los dos desaparecidos con la de los dos cuerpos que habían sido calcinados. El resultado fue el esperado. Los cuerpos eran de Efren López y Albertina. Una vez se reconoció la identidad de los cuerpos, las autoridades designaron un grupo investigativo para tratar de esclarecer cómo habían ocurrido los hechos y principalmente quién o quiénes eran los responsables de este atroz caso. Entretanto, las autoridades habían simpatizado inmediatamente con Ana Carolina. La veían como una pobre joven que había perdido a sus padres por segunda vez y que una vez más estaba sola en el mundo. El primer paso de la unidad investigativa fue hacer una serie de entrevistas a las personas más allegadas a las víctimas. En un primer momento se entrevistó a Ana Carolina, quien dijo haber visto a sus padres el día anterior mientras estaba en compañía de su pareja. Posteriormente se entrevistaron a otros miembros de la familia y luego a la pareja de Ana Carolina, un joven estudiante de 18 años llamado José Alberto Grajeda Batista. La unidad investigativa, que hasta ese punto no tenía indicios de lo que podía haber sucedido, empezó con la entrevista al joven y de inmediato algo les llamó la atención. La versión que el joven estaba dando no concordaba con la de su pareja. Las autoridades empezaron a presionar poco a poco al joven para tratar de que confesara, porque no estaba diciendo la verdad. Pero no se esperaban que repentinamente el joven confesara que él, junto con un amigo suyo llamado Mauro Alexis Gómez Cimarrón y su pareja Ana Carolina, habían asesinado a los padres de la joven. Ana Carolina y José Alberto se habían conocido muchos meses antes de que se produjera el crimen. En un principio, los padres de Ana habían visto con buenos ojos la relación. No le veían problema que los dos estuvieran juntos. Sin embargo, luego de algún tiempo se dieron cuenta de que la joven pasaba demasiado tiempo con su pareja y por lo tanto descuidaba por completo sus actividades escolares. Fue por este motivo que sus padres dejaron de aprobar la relación. Pese a ello, Ana Carolina y José Alberto continuaron viéndose en secreto. Sin embargo, esta mentira fue descubierta por sus padres un día en el que la joven tenía que asistir a una de sus clases de natación. Salió de la casa con el carro que sus padres le prestaban, pero nunca llegó a su clase. Desde ese momento los padres se habían vuelto más estrictos, pero a pesar de ello, trataban de complacer a su hija. Le habían ofrecido un viaje a Venecia antes de ser enviada a Estados Unidos para estudiar un semestre en un internado y sin que Ana lo supiera. Planeaban para cuando ella volviera a regalarle su propio auto. Pese a las peleas que muchas veces Ana Carolina protagonizaba, sus padres realmente la amaban y daban absolutamente todo por ella. Naturalmente, como padres habían cometido errores, pero ambos profesaban un amor incondicional hacia su hija. Fue durante el periodo en el que los padres de Ana se habían puesto estrictos cuando la joven y su pareja empezaron a planear el crimen. Empezó como una idea suelta, al aire,
como una especie de ensoñación, pero luego el plan se iba materializando con mayor fuerza. Se iban agregando detalles, implementos, modus operandi, horas y hasta formas de deshacerse de los cuerpos. Fue ahí cuando se les ocurrió incluir a un tercero en el plan. Se trataba de un amigo, Mauro Alexis. Este último reinventó por completo el plan y lo llenó de elementos. Propuso una forma de deshacerse de los cuerpos con la menor complicación. Carolina ultimó los detalles, propuso que los crímenes se cometieran un día viernes, pues sabía que ese día su padre salía en las noches, mientras que su niñera ese día se iba temprano de la casa. Eso los dejaba a solas con la madre de la joven. El viernes 3 de mayo el plan debía ser ejecutado. Margarita, la niñera y Efren, su padre, salieron a la calle. Acto seguido y sin que su madre se diera cuenta, Ana Carolina dejó entrar a su pareja y a su amigo. En un primer momento esperaron a la madre fuera del cuarto. La joven la llamó y le dijo que José Alberto quería hablar con ella, pero su madre le respondió que se estaba vistiendo y que no quería hablar con el joven, por lo que se negó a salir de su habitación. En ese momento los tres jóvenes sintieron pánico, creyeron que lo que habían planeado se perdería, pero a Ana se le ocurrió una idea. Fingió que su pareja se había ido mientras este y su amigo se escondieron en la cocina. La joven anduvo un rato por la casa simulando estar sola y luego se dirigió a la cocina, en donde empezó a hacer ruido. Ahí llamó a su madre y le dijo que necesitaba ayuda, pues no encontraba un ingrediente que necesitaba para cocinar. Albertina salió de su habitación y se dirigió a la cocina, y apenas entró, Mauro le saltó por la espalda y con un cable alrededor del cuello la asfixió hasta la muerte. Albertina no tuvo tiempo para defenderse. Probablemente lo último que vio fue a su hija frente a ella mientras su respiración se apagaba por completo. Luego, el grupo le ató las manos y los pies a Albertina y por si seguía viva le inyectaron veneno para ratas y cloro diluido en la yugular y en el pecho. Ahora era el turno de Efren y el encargado de asesinarlo sería José Alberto. Los tres esperaron hasta la llegada del hombre. La puerta sonó sobre las 10 de la noche y todos se dispusieron. Ana Carolina llamó a su padre a la cocina para que lo ayudara a picar fruta y nada más el hombre iba entrando, José Alberto se abalanzó sobre él y el proceso se repitió. En cuestión de minutos, Efren estaba muerto. Al igual que con Albertina, lo ataron de pies y manos y también le inyectaron veneno y cloro diluido en la yugular. Luego los tres jóvenes se limpiaron las manos con cloro, tomaron 20,000 pesos mexicanos del dinero de Efren y salieron a comer perros calientes. Luego fueron a comprar unas cervezas y volvieron a casa. Los jóvenes estuvieron tomando hasta bien entrada la madrugada y actuaban como si en la cocina de esa misma casa no hubiesen dos cuerpos. Al día siguiente el grupo se levantó, limpió la escena del crimen y envolvieron los cuerpos en bolsas de basura que subieron a la camioneta de Efren y emprendieron el viaje con Mauro al volante. Se dirigieron al sur de la ciudad y en el camino compraron cerca de 13 litros de gasolina. Luego siguieron su camino hasta la Colonia México y en la calle de Faisán encontraron un terreno baldío en el cual depositaron los cuerpos y los mojaron en gasolina. Los hubiesen prendido inmediatamente de no ser porque ninguno llevaba encendedor ni fósforos, por lo cual el grupo tuvo que ir por ellos y volver al lugar. Fue José Alberto quien prendió los cuerpos. Luego emprendieron la huida, dieron un rodeo largo y en donde encontraron un terreno vacío y sin testigos, se bajaron de la camioneta, la rociaron con gasolina y la prendieron en fuego. El encargado esta vez fue Mauro, a quien la explosión le alcanzó la cara. En varias fotos, luego de su detención, se puede ver el rostro del joven parcialmente quemado. Imposible negar su participación en el crimen. Ese era un rostro lleno de culpa. Luego de eso, Ana y José dejaron a Mauro en su casa y de ahí en adelante siguieron con su vida como si nada hubiese sucedido.
Fueron al centro comercial, luego a comer, en la noche fueron a una fiesta y de todas las personas que los vieron, nadie habría podido imaginarse que esa inocente pareja tan solo unas horas antes había matado y calcinado a 2 personas. Todos estos detalles se conocieron tras la confesión de José Alberto. Ana Carolina fue interrogada y sin presión reconoció su implicación en el crimen. Las autoridades le preguntaron si se arrepentía de algo de lo que había hecho, a lo que Ana respondió que no, solo se arrepentía porque no se podría casar con su pareja. La joven también mencionó que si nunca la hubiesen capturado, habría seguido su vida muy feliz. También dijo que su padre la había violentado íntimamente en varias oportunidades y que su madre nunca había hecho nada para defenderla. Nada de esto pudo ser comprobado. Ana Carolina fue sometida a un informe psicológico. La joven, pese a su corta edad, tenía el nivel más alto de psicopatía en la escala de crímenes violentos del FBI, 9/9. El resultado arrojó que la joven tenía incapacidad para sentir empatía, que tenía signos de sadismo, falta de remordimiento y distorsión de la realidad. Uno de los agentes de la policía declaró lo siguiente: quien mató a esas personas no tenía alma. Ana Carolina fue sentenciada a 14 años y 6 meses de prisión y fue llevada al Centro de Reinserción Social para Menores. Durante un tiempo la joven recibió tratamiento psicológico y tan solo 5 años después la joven fue puesta en libertad por comportamiento ejemplar. Desde ese entonces no sabemos nada de la joven. Si te gustó la investigación de este caso leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de 2 formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.